Listo. Entonces, aquí les voy a compartir pantalla. Y está cargando, ahí está. Este es de nuestro texto guía. Aquí está. ¿Por qué estudiar la dispersión? Listo. Es decir, nosotros vamos a trabajar con las medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? Las medidas de tendencia central nos decían más o menos la mitad de los datos. Íbamos a crear un parámetro o un estadístico que nos describiera la población o la muestra. ¿Listo? Pero, ¿qué son las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión nos ayudan a ver qué tan concentradas, qué tan variables, qué tan homogéneas o heterogéneas son nuestros datos. ¿Listo? Homogéneos que son muy parecidos, y heterogéneos son diferentes. ¿Listo? Entonces ya lo vamos a ver. ¿Qué tan concentrado? Te cuenta aquí en este gráfico, toda la información está concentrada, digamos, a la parte entre 0 y 10. Listo, si calculara yo el promedio, la media, diría que por acá más o menos, la media central. Sin embargo, ese parámetro estadístico que voy a calcular no me describe bien cómo sería la información. ¿Listo? Y allí que utilizamos las medidas de dispersión para eso. Ya este ejemplo. Producción por hora de monitores de computadores en las plantas de Baton Rouge and Tucson. Listo. Entonces, si se da cuenta, en Baton Rouge, aquí está. En la hora 48, 1, en la hora 49, 2, en la hora 53, 51, 2 y 52, 1. En total, ha elaborado 9 monitores. ¿Listo? Entre 48 y 52. Es decir, estamos hablando de un rango de 4 horas. De 48 a 52. Mientras que en Tucson hicieron la misma producción, pero más tiempo. ¿Listo? Ve aquí, la media, miren, está diciendo, va a ser 3. Y aquí la media, 3. Significa que los dos tienen un promedio de producción de 3 monitores por hora. ¿Listo? Ahí está. Pero nos vamos a dar cuenta que esta está más concentrada que esa. Las medidas de dispersión nos ayudan a identificar esa dispersión, esa concentración de la información. La primera medida que vamos a tener en cuenta, el rango. ¿Listo? El rango. Entonces, ¿qué es el rango? Nosotros ya conocemos el rango. El valor más grande menos el valor más pequeño. Listo. Entonces, vamos a ir aquí a nosotros. Aquí compartir pantalla. Vamos a anotar nuestras. Ahí está. Ahí está. Vamos a anotar nuestras medidas de dispersión. Podría ser un título ahí. ¿Qué nos habla sobre las medidas de dispersión? Dispersiones con esto se lo recuerdo. Con ese. Listo. Estaba hablando de 4 medidas de dispersión. La primera, el rango. ¿Qué hace el rango? Es decir, en dónde se va a mover mi información. ¿Cómo lo calculo? Calculando el valor máximo y restándole el valor mínimo. ¿Listo? Esa sería el rango. Al valor más grande le quito el valor más pequeño. ¿Listo? Y este me indica de dónde a dónde se mueve mi información. Voy a calcular una segunda medida de dispersión. Hacer la desviación media. ¿Listo? ¿Cómo calculo la desviación media? La defino como DM. Si le aparece en algunos textos como DM. Va a ser igual a la sumatoria del valor absoluto, ojo, del valor absoluto
de los xi menos su media aritmética dividido entre n. Esto es para cuando tengo los datos. Ya vamos a ver un ejemplo. ¿Listo? Pero ¿qué mide la media aritmética? Aquí está, pues, el texto. Aquí está. Aquí el texto se equivocó. Aquí no es desviación media. Aquí es desviación media, no varianza. ¿Listo? Aquí es desviación media, no varianza. Entonces, la desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones con respecto a la media aritmética. ¿Listo? Es eso. El promedio de las distancias. Es eso. No es más. También aplica para la varianza, pues ya van a ver la diferencia. Vuelvo aquí a nuestro texto. Se define así: desviación media, la sumatoria de los x y menos x barra sobre n. Todo esto nosotros lo podemos hacer en Excel, ¿no? Entonces, ya ahorita vamos a hacer un ejercicio en Excel aplicado a esto. Ya. Una tercera medida de dispersión, que sí es la varianza. Una tercera es la varianza. En algunos textos aparece así, var, ¿listo? En la mayoría de los textos aparece como sigma cuadrado. Sigma cuadrado. Esto es como una R con barriguita. Sigma cuadrado. Y se define como la sumatoria de todos los xy menos los x barra elevado al cuadrado sobre n. ¿Listo? Aquí, ¿qué va a pasar? Mire, esto va a pasar. Voy a explicárselo así. Cuando usted vea esto sobre nu, que es la media, elevado al cuadrado sobre n, esta es la varianza poblacional. ¿Listo? Poblacional. Bueno, aquí se parece sobre n mayúscula. Poblacional. ¿Listo? Y cuando está hablando de una varianza muestral, va a aparecer es x barra elevado al cuadrado sobre n menos 1. Aquí, n menos 1. ¿Listo? Esa va a ser la muestra, la varianza muestral. Nosotros aquí, para no complicarnos, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es muy parecida. Vamos a dejarla solo así. ¿Listo? Sobre n. Y no vamos a decir si es muestra o población, simplemente vamos a tomarla así. Así la varianza. No vamos a decir si es varianza muestral o varianza poblacional, solo hablar de la varianza. Listo. Y una cuarta medida de dispersión. Una cuarta medida de dispersión, que va a ser la desviación estándar. La desviación estándar, que se define como sigma. Sigma. ¿Listo? Y va a ser igual a la raíz de la varianza. ¿Listo? Es decir, igual a la raíz de sigma cuadrado. Es decir, la raíz de esto. De acá. De esto lo que le da acá. ¿Listo? Esas cuatro las vamos a trabajar. Esto es para los datos. ¿Listo? Entonces, vamos con el texto. ¿Listo? Aquí nos plantean un ejemplo. Listo, vamos a desarrollar este ejemplo paso a paso. La siguiente tabla muestra el número de capuchinos que se vendieron en los locales de Starbucks de los aeropuertos de Orange County y Ontario, California, entre las 4 de la tarde y las 5 de la tarde. De una muestra de 5 días del mes anterior. ¿Listo? Entonces, esto es una muestra. Orange County 20, 40, 50, 60, 80. Ontario 20, 45, 50, 55, 80. Determine la media, la mediana, el rango, la desviación media, el desviación estándar. Bueno, vamos a calcular las medidas de dispersión para esta. Y además las medidas de tendencia central. Entonces, voy a ir copiando mi ejercicio mientras tanto. Ya, vamos a ir copiando. Voluntario. ¿Listo? Usted también puede ir haciendo el paso a paso este ejercicio. Vamos a hacerlo aquí.
Listo, ahí está. Orange y Ontario. Nos dicen calcular las medidas de tendencia central. Entonces empecemos a calcular las medidas. La primera, ¿cuál sería? La media aritmética. ¿Listo? Sería la media aritmética. Pero recordemos cuál es la media aritmética, el X barra. Aquí va a ser igual. Va a ser igual a la sumatoria de todos los XY sobre N. La sumatoria de los XY sobre N. ¿Listo? ¿Cuánto vale N? N vale 5. ¿Listo? N. Pero aquí tengo dos muestras, una para Orange y otra para Ontario. Entonces tengo que calcular dos medias. Una media para esta y otra media para esta. Entonces la primera para Orange que va a ser igual. X barra va a ser igual a, inicio con los datos, 20 más 40 más 50 más 60 más el 80. ¿Listo? Todo esto dividido entre 5, porque tengo 5 datos. Esto significa que el X barra es... X barra va a ser igual a 250 sobre 5. ¿Listo? Significa que la media para esta muestra es de 50. ¿Listo? Vamos a botarla aquí. Vamos a ver, entonces, X barra. Para este va a ser 50. ¿Listo? Tengo que es la de Ontario. ¿Listo? Entonces, la de Ontario será. Aquí lo pongo esto. Intento borrar este y este dato. Aquí será 45 y 55. Desarrollo esta operación. A ver que X barra va a ser igual a 250 sobre 5. Vea, tienen la misma medida. 50 y 50. ¿Listo? Si yo calcular la mediana, ¿listo? Organice menor a mayor. Como n es impar, utilizo n más 1. Va a ser 6. N más 1 es 6. Divido entre 2, me da 3. Busco la posición 3. 1, 2, 3. Y la mediana es 50 igual. Entonces la mediana, en este caso va a ser 50. Si observamos esta muestra, también es 50, es el dato de la mitad. 1, 2, 3. El dato de la mitad es 50. Listo, hasta aquí. Las medidas de tendencia central son iguales, significa que esta es igual a esta. Calculemos la moda. La moda. ¿Qué me dice la moda? El dato que más se repite, el de mayor frecuencia. ¿Cuál es el dato que más se repite acá? El 20, el 40, el 50, el 60 o el 80. El dato que más se repite, ¿cuál será? Ninguno. ¿Listo? Ninguno está repitiendo, por lo tanto aquí no hay moda. No hay moda. Y en Ontario, el 20, el 45, 50, 55, 80, ¿cuál es el dato que más se repite? Ninguno se repite, por lo tanto tampoco hay moda. ¿Listo? Ya, hasta acá, esto me está indicando que esta muestra es igual a esta muestra. ¿Por qué? Porque su medida de tendencia central, sus estadísticos son iguales. ¿Listo? Entonces allí es donde entran las medidas de dispersión. Para la primera, el rango. Entonces, vamos a calcular el rango. Bueno, vamos aquí mis apuntes. Aquí estamos. Entonces, la primera quitamos el rango. El rango. Como R. Que va a ser igual a mi valor más grande menos mi valor más pequeño. Esto miremos para Orange. Valor más grande, 80. Y el valor más pequeño, 20, ¿verdad?
significa que el rango aquí es de 60. ¿Listo? Para Ontario, valor más grande también es 80, y el valor más pequeño es 20, igual. Es decir, tienen el mismo rango. El rango va a ser igual a 60 para esta y 60 para esta. Está diciendo que la información se maneja como en un intervalo de 20 a 80, es decir, maneja un rango de 60. Y siguen siendo iguales. Así que calculamos la desviación media, ¿no? Desviación media. Entonces, vengo aquí. Mi desviación media. Mi desviación media. Entonces, recordemos la fórmula de la desviación media. Va a ser dm, que es igual a la sumatoria del valor absoluto, ojo, del valor absoluto de los xi menos el x barra dividido entre n. Listo, esa va a ser mi fórmula para la desviación media. ¿Qué significa? Debo coger cada uno de estos datos, el 20, el 40, a cada uno, y restarle su media. Lo que me dé, como está en valor absoluto, es positivo, ¿listo? Voy a coger todas esas distancias respecto a la media. O sea, del 20 a la media hay una distancia, del 40 a la media hay una distancia, del 50 a la media hay una distancia, del 60 a la media hay una distancia, y del 80 a la media hay una distancia. Voy a coger todas esas distancias, las voy a sumar y las voy a dividir entre el total de mis datos. ¿Para qué? Para determinar el promedio de las distancias respecto a la media. ¿Listo? Es eso. Entonces, esto va a ser igual. ¿Cuál es el primer dato? Valor absoluto. Valor absoluto. ¿Cuál va a ser mi primer dato? El 20. 20 menos la media. Aquí ya tengo que calcular la media de esta muestra, 50. Más el siguiente dato, que será 40 en valor absoluto, menos 50, más, el siguiente dato que será 50 menos la media aritmética, que es 50, más el siguiente dato que será 60 menos su media, que es 50, más el siguiente dato que será 80 menos 50. Esto es un valor absoluto. ¿Listo? Todo esto dividido entre el total de mis datos. ¿Cuántos datos en total tengo? Tengo 5. ¿Listo? Si se da cuenta, aquí está tomando el x1 menos la media. Aquí está tomando el x2 menos la media. Tomando el x3 menos la media. ¿Listo? O sea, es decir, el xy, cada uno, el 1, el 2, el 3, todos menos su media. ¿Listo? Ahí los está tomando. Eso es. Eso es. Listo. Desarrollo esta operación. Pues aquí va a ser igual. 20 menos 50 me va a dar menos 30. Ojo, pero en valor absoluto, eso significa que esto vale 30. 30 más, ya, de aquí, de este símbolo, este más, viene ahora acá. Aquí me dio menos 30, 20 menos 50 me dio menos 30, pero como está en valor absoluto, significa que es positivo, por lo tanto será 30. Este me va a dar 10, más el siguiente 0, más 10, más 30. 80 menos 50 me da 30. Divido entre 5. Listo, aquí voy a hacer uso de su calculadora. 30 más 10 más 10 más 30, esto me va a dar 80. 80 dividido entre 5, 16. ¿Listo? La desviación media para la primera desviación media
Ahora este va a ser de 16. ¿Listo? De 16 acá está. 16. Esta es para la primera muestra, para Orange. Ahora, ¿qué va a hacer? Calcularla para Ontario. ¿Qué hago? Pues cojo cada uno de los datos acá, este igual de 50 acá, este 50 para acá, 55 para acá, y el 80 para acá. Listo, entonces hagamos esa operación. Aquí bueno, puedo ahorrar espacio, solo necesito borrar esto. Necesito borrar este 40 y este 60, que los demás datos tengo que cerrar. Y también estos datos de acá y acá. Entonces, para el primer caso será 45. Aquí, mírenlo aquí. Y 45. Entonces, 20 menos 50. Aquí está 20 menos 50. 45 menos 50 de aquí. 50 menos 50, aquí está. Será 55 menos 50. Y el último será 80 menos 50. Esto me dará 30. Esto aquí me dará 5. Y también me dará 5 acá. Desarrollo de operación me da 70. Y entre 5. Eso da 14. Significa que la desviación media para mi segunda muestra, para Ontario, la desviación media es de 14. ¿Listo? ¿Cómo interpreto este 16 y este 14? Esta es la distancia promedio de cada uno de los datos respecto a la media para esta muestra, el 16. ¿Listo? 16. Y aquí la distancia promedio de todos los datos respecto a la media aritmética es de 14. Significa que aquí hay un menor promedio de las distancias. Aquí este 14 tiene menor promedio de las distancias respecto a este 16. ¿Qué significa? Estoy diciendo que estos datos están más concentrados de los que están estos datos. ¿Listo? Ya lo que estoy diciendo. Estos datos están más concentrados de lo que están estos datos. ¿Cómo puedo decir eso? Por la desviación media del precio acá. ¿Listo? Es eso. Allá tengo la desviación media. Voy y miro a ver cuál es. Listo. Pues ya tengo el rango, aquí está. Listo. La desviación media ya tengo. Ahora sigue la varianza. Calcular ahora la varianza. Voy a borrar esto aquí para calcular la varianza. La varianza que va a hacer, voy a coger todos los datos. Voy a restarla a la media, o sea, x y menos x barra, y lo que me dé lo elevo al cuadrado. Todo eso lo voy a sumar. Todo eso lo voy a sumar y divido entre n. Así voy a calcular la varianza. Entonces, la tercera medida de dispersión va a ser la varianza. Que la simbolizo como sigma cuadrado. ¿Listo? Entonces, recordemos la fórmula. Sigma cuadrado. Sigma cuadrado va a ser igual a la sumatoria de los xy menos el x barra elevado al cuadrado sobre n. Listo, sobre n. Entonces, ¿qué va a hacer? Tengo que poner el 20 para la muestra de Ontario, de Orange, perdón. El 20 menos la media aritmética de lo que me dé elevado al cuadrado. Entonces, sigma cuadrado va a ser igual. El primer dato va a ser igual a 20 menos 50 elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Listo. Es decir, x1, que es el x1, menos la media que está, entonces elevado al cuadrado. O sea, es sumatoria, entonces más. Siguiente dato, ¿cuál será? 40. 40 menos 50 elevado al cuadrado.
más, siguiente dato, 50 menos 50 elevado al cuadrado, más, siguiente dato, 60 menos 50 elevado al cuadrado, y el último dato será 80 menos el 50 elevado al cuadrado. Este con cada uno de los datos, con todos los datos. Esto, bueno, aquí tenemos 5, entonces 5 gracias. Si tuviéramos 20, pues en teoría tendríamos que hacer 20. ¿Listo? Entonces, con todos los datos. Lo estudio entre 5. Que tengo 5 datos. Esto va a ser igual. Entonces, aquí. 20 menos 50. Esto me va a dar 30 aquí. 30 elevado al cuadrado, esto me da 900. Más 40 menos 50 me da 10. 10 negativo, menos 10. Y ese menos 10 elevado al cuadrado me da 100. Listo, más este me da 0. Más 100. Más 300. Dividido entre 5. Significa que sigma cuadrado va a ser igual a, yo lo que hago es 900 más 100, esto me va a dar 2000 sobre 5, significa que esto es igual a 400. Listo, la varianza para la primera será de 400. Sigma cuadrado, que es la varianza, va a ser para este 400. Profe, Cuéntame, ¿por qué da 300? ¿300? Sí. Ay, no, perdón. Aquí me pifié. Sí, sí, gracias. Aquí sí, aquí sí. Bueno, bien, gracias. Aquí me da 900. Este viene del 80 menos 50, que da 30 positivo. Y 30 positivo le doy cuadrado a 900. Yo puse solo 300, sí. Gracias, sí, 900. Pero sí, pero aún así el cálculo está bien. Gracias. Sí, 900. 9000 y aquí 900.000. Y entre 5 a 400 tengo una varianza aquí de 400. Para la primera muestra. Para la segunda muestra, bueno, pues aquí coger todo esto. Aquí ya no va a ser 40, sino 45. Y aquí no va a ser 60, sino 55. Pues cambiemos esos datos para la escritura. Sí. Entonces, ¿qué? 40. Y aquí. Entonces, cada uno es el 20 menos 50, aquí está. Este 20 viene para acá. Acá. Ahora debo por el 45. Acá. 45. El 50 menos 50 le doy por aquí está. 55 puede ir para acá. 55 menos 50 está. Y el 80 para acá. Esto me da 20 menos 50 me da menos 30. Menos 30 elevado al cuadrado me da 900. Más 45 menos 50 me da menos 5 elevado al cuadrado 25. Más 0. Más 25. Más 900. Esto divido igual entre 5. Sumo hasta 1850. Sí, 1850. Divido entre 5. Sigma cuadrado. 1800 dividido entre 5. Esto me va a dar 370. Significa que la varianza de esta muestra de Ontario es de 370.
370. ¿Listo? Ahora está. Bien. Ahí tengo la varianza. Ahora miremos. El rango ya, desviación media ya, varianza que va que acabamos de calcular. No importa si es un número grande. No importa. ¿Qué más falta? La desviación estándar. ¿Cómo calculo la desviación estándar? Lo que me dio en la varianza, le saco raíz cuadrada. Y ahí obtengo la desviación estándar. ¿Listo? Vamos a ver. Simplemente debo tomar. Bueno, si es un profesor como sigma, ahí está sigma, en la desviación estándar, raíz de 400, raíz de 20. Aquí manejo una desviación estándar de 20. ¿Listo? Y aquí, la segunda muestra, maneja una desviación estándar de 19.23. ¿Esto qué me está indicando? Que estos datos, vea, aquí, este 20, 45, esos son mis datos. Esta desviación estándar que es de 19, en comparación con estos datos, es pequeña. ¿Listo? Pequeña. Aquí, o sea, 19 en comparación con estos datos, es pequeña. ¿Listo? Por lo tanto, me está diciendo que es homogénea. Significa que los datos se parecen entre sí. ¿Listo? O sea, 20, 45, se parecen un poco. ¿Listo? O sea, tienen cierta similitud. Este 20 respecto a estos datos es pequeño, ¿sí? Y también está diciendo que estos datos se parecen entre sí, tienen cierta similitud. Pero como este es menor que este, me está diciendo que aquí los datos son más homogéneos, son más similares en Ontario que lo que son en Orange. ¿Listo? Esa es la desviación estándar. Una desviación estándar, un sigma, pequeño en comparación de los datos, ¿no? En comparación de los datos. Pequeño me va a decir que son muy parecidos, que son homogéneos. Una desviación estándar grande, respecto a los datos, me va a decir que son heterogéneos, es decir, que no son muy parecidos, o sea, no son pares. ¿Listo? Preguntas hasta acá, muchachos, preguntas, dudas, quejas, comentarios. Hasta aquí iría el parcial. ¿Listo? Hasta aquí iría el parcial. Preguntas. Preguntas, comentarios. Profe, o sea que realmente es lo mismo, solo que se le añade la varianza. ¿Cómo así? ¿En dónde? Okay. Pues como tal, de todo lo que hemos visto es lo mismo, pero solo se le añade la varianza, ¿cierto? La desviación media también. Esto no olvide la desviación media, pero mira, la desviación media que era esta. Sí, pero es que estas son muy parecidas. Lo único que es que hace es elevar al cuadrado. Pero sí, se dan cuenta, la relación es muy parecida. Porque pues, digamos, solo hay que agregar esta formulita y ya con esto usted se defiende. Inclusive con esto. ¿Listo? Ya vamos a hacer un ejercicio en Excel y se van a dar cuenta que es muy sencillo. Esto en Excel es relativamente sencillo, calcular estas medidas de tenencia. Aquí, bueno, aquí mostramos el paso a paso por tablet. O sea, como lo haría normalmente usted, digamos, en su cuaderno. ¿Listo? Si fuera un parcial escrito, algo así, un ejercicio. Ahorita vamos a darlo en forma Excel. Preguntas hasta acá, muchachos, antes de pasar al Excel. ¿No hay preguntas? Ok. Espérame un minuto mientras abro aquí el Excel.
Listo. Aquí estamos en el Excel. Esta es una tabla de frecuencia sencillita. Entonces, sencillita de se dan cuenta. Me está diciendo que mi variable XY es la edad. Que mis edades son de 15, 16, 17, 18. 15, 16, 17 y 18. Aquí están. Que hay dos datos. Hay dos individuos con una edad de 15 años. Que hay tres individuos con una edad de 16 años. Que hay tres individuos con una edad de 17 años. Y que hay dos individuos con una edad de 18 años. Aquí tengo mi lista. 2 de 15, 3 de 16, 3 de 17, 2 de 18. Listo, aquí tengo mis datos. Mi tabla de frecuencia sería así. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular tabla de ¿qué? Las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central. Y además de eso, las medidas de dispersión. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? La media. Empezamos con la media. Aquí va a ser la media. Pero recordemos que la media. Recordemos que la media. Aquí. Esta puede ser. Que la media es igual a la sumatoria de los XY sobre N. Pero como estoy trabajando en tablas de frecuencias, mi fórmula va a ser la siguiente, la fórmula que podemos trabajar va a ser la siguiente. El X barra va a ser igual a la sumatoria, bueno, estoy recordando lo que vimos de los XY por el FI sobre N. Esto es para tablas de frecuencia. Para tablas de frecuencia, utilizar esta forma. Entonces, vengo a mi Excel. ¿Qué necesito hacer? Pues calcular el XY por el FI. ¿Cómo lo hago? El Excel igual, paréntesis, y digo, multiplique el XY por el FI. Ahí está. Y le doy enter. 30. 15 por 2, 30. Al igual que con este. Multiplique el XY. Sería 16 por mi FI. 48. ¿Listo? Y arrastro. Ahí ya tengo los valores. ¿Listo? Pero vean que la promesa es la sumatoria, ¿no? La sumatoria. Entonces, ¿qué hago? Necesito sumar esos datos. Vengo acá, los selecciono. Le doy aquí. El símbolo de sumatoria. Y automáticamente me aparece la sumatoria. ¿Listo? Aquí, 165. Vengo aquí en mi espacio, 165. Le digo, la sumatoria de los XY por FI, que es este valor. Divido entre el total de mis datos. ¿Dónde está el total de mis datos? Aquí está. ¿Listo? Y le doy enter. La media es 16.5. ¿Listo? Ahí ya tengo la media aritmética. El siguiente valor que me pide, digamos, es la mediana. Bueno, ya tengo organizado mi datos de menor a mayor. Veamos. 10 datos. En SPAR voy busco el dato, entonces 10 datos, aquí están. Dividido entre 2, me da 5. Voy busco el dato número 5. Entonces busco 1, 2, 3, 4, 5. La mediana, perdón. La mediana es 16. Listo, mediana 16. La moda es el dato que más se repite. Cuando tengan tabla de frecuencias, es el dato o los datos que mayor frecuencia tenga. Aquí puedo ver que el 16 y el 17 son... Profe, qué pena. Cuéntame. ¿Cómo es que hizo la media? ¿La media? ¿Esta? Sí, señor. Sí, señor. Recordé mi fórmula. Esta para tablas de frecuencia. XY por FI sobre N. Esto. Y aplico esta fórmula. Me vengo al Excel. Aquí en esta columna, lo que hice fue multiplicar el 15 por el 2. Aquí está. 15 por 2. Enter. En esta, ¿qué fue lo que hice? Multiplicar el 16 por el 3. El 48. Lo arrastró. Sí, señor, aquí arrastré toda esta información. Una vez hecho eso, cogí, seleccioné todos estos datos, entraba la sumatoria. Entonces me vengo aquí a mi símbolo de sumatoria, esta E, la aplico y automáticamente me aparece este 165. ¿Listo? Esta es la suma de estos valores. Este 165 es la suma de estos valores. Y para la media, ¿qué es? Es la sumatoria de estos valores, al 165, aquí está, dividido
entre el total de datos, entre n. Listo. 165 entre 10 me da 16.5. Así fue como calculó la media. Esa es la media. Media. Que la mediana es el dato de la mitad, recuerda. Aquí ya los tengo organizados de menor a mayor. Son 10 datos. ¿Cuál es el dato de la mitad? El dato número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la mediana. Esta es la mediana. Ya está. Ya tengo la mediana. La moda. La moda es el dato que más se repite, o los datos que más se repiten. En tablas de frecuencia, usted mira en el FI cuáles son los más grandes. El más grande. Aquí tengo el 3 que es más grande, pero hay otro 3. Significa que estoy hablando de una bimodal, con dos modas. Aquí está. 16 y 17, 16 y 17. Mi moda es 16 y 17. Listo. ¿Usted cómo puede comprobar la media aritmética? ¿Cómo puede comprobar la media aritmética? Cogiendo todos los datos, aquí los tengo. Todos los datos. Bueno, este dato menos la media aritmética. Lo hace para todos. Lo hace para todos. ¿Listo? Cada dato menos la media aritmética. Simplifico el. Listo. Aquí a menos 1.5. Este menos la media menos 1.5. El siguiente también era 1.5. El siguiente 0.5, 0.5 y así. Y al final la sumatoria me tiene que dar 0. Si me da 0, esa es la media aritmética. ¿Listo? Cada valor menos la media. Cada valor menos la media. Sumo esos valores, me tiene que dar 0. Esta es como la comprobación de que esa es la media aritmética. Esto como tal no es necesario. Esto es solo para verificar que sea la media aritmética. Ahora las medidas de dispersión. El rango. Calculo el rango. ¿Qué va a ser igual al rango? Al dato más grande menos el dato más pequeño. ¿Cuál es el dato más grande? Que lo tiene 18. Menos el dato más pequeño. ¿Cuál es? 15. Ahí está. Enter. 3. El rango es de 3. ¿Listo? Para la desviación media. La desviación media, ¿qué era? Acuérdense. La sumatoria de los xi menos el x barra sobre n. ¿Listo? Es decir, cada uno de estos datos, menos la media en valor absoluto por n. Como estamos en tablas de frecuencia, ¿qué va a hacer? Xi menos x. Pues aquí voy a coger este menos la media aritmética. Aquí está. Voy a fijarla de una vez para que no se corra. Signo pesos antes del número y de la letra. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué pasó? No cogió H10. Lo toma. Otra vez. Va a ser este valor menos este 16.5. Ahora sí ya lo tomo. Entonces sí voy a fijarlo. $100 pesos. Para fijar la celda. Ahí está. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Me dará 1.5. ¿Listo? Profe, Cuéntame. para fijarlo es ahí atrásito del número o de la letra. De ambos. Antes de la letra, vea. Y antes del número tiene que ir el signo pesos. Ahí como está. Para fijar la casilla. Listo. ¿Listo? Eso es. Des en cuenta. Bueno, entonces yo arrastro y me va a dar esto. ¿Listo? Pero des en cuenta que estoy haciendo acá. Aquí se lo estoy cogiendo un dato, un 15, un número 15 y restando de la media. Aquí se lo estoy cogiendo un número 16 y restando de la media. Aquí se lo estoy cogiendo un número 17 y restando de la media.
Cuando en realidad aquí tengo dos números 15, aquí tengo tres números 16. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El xi menos x barra por fi. Entonces ahora mi fórmula para tabla de frecuencias me va a cambiar. ¿Listo? Me va a cambiar así. Ya lo escribo, ya lo escribo. Entonces, para tablas de frecuencia aquí. Para tablas de frecuencia. Tablas de frecuencia. Frecuencia. Usted utiliza la siguiente fórmula. Así que la desviación media es igual a la sumatoria del valor absoluto de los xi menos el x barra entre n por el fi. Por fi. Listo. Ojo. Simplemente aquí no aparece el fi porque aquí tengo todos los datos uno por uno. Aquí ya los tengo agrupados en tablas de frecuencia. Entonces, ¿qué hago? Por el fi. Divido entre n. Me vengo a mi Excel y calculo esta. xi menos x barra, que es esta, por el fi. Va a ser igual a esta casilla, xi menos x barra, por su respectiva frecuencia. Y le doy Enter. Arrastro, obviamente, porque la frecuencia es igual para todos. Ahí está. Aquí ya tengo contemplados los 15. Aquí los tres números de 6, los tres datos de 17 y los dos datos de 18. Pero vea, recordemos que esto es en valor absoluto, ¿no? En valor absoluto. Y aquí me dieron valores negativos. Aquí. Entonces, ¿qué hago? Multiplico por menos 1. Así es, sencillo. Por menos 1. Para que se me convierta en positivo. Igual este. Por menos 1. Entonces, sí, ya estoy hablando de solo valores positivos. Como lo estuviera en valor absoluto. Hasta publicidad. Listo. ¿Ahora qué hago? Cojo mis datos y los sumo. ¿Cómo los sumo? Aplicando este. Ahí los sumo automáticamente el total de la parcela después de las celdas seleccionadas. Sumo estos datos y me da 9. ¿Listo? Este que es la sumatoria de todos estos se viene para acá, para calcular la desviación. Aquí va a ser igual a la sumatoria de este, entonces el 9 dividido entre el total de mis datos. ¿Cuántos datos tengo? El 10, ese no me ha cambiado. Y cierro paréntesis. 0.9, estoy hablando de una desviación media de 0.9. ¿Listo? Pequeña realmente. Listo, aquí es sigma, esto es desviación estándar. Ah, bueno, aquí la varianza. Entonces, ¿cómo hago la varianza? Si se ven para acá. Aquí tengo pues, lo de acá. Me apareció lo de acá. ¿Qué era lo que le modificaba? Lo elevaba al cuadrado. ¿Listo? Pero pasa lo mismo que con la desviación media. Si yo solo hago por un dato, que x1, x barra elevado al cuadrado, si lo dejo así, solo estoy tomando un dato. ¿Qué debo hacer? Multiplicarlo por el fi. Entonces mi fórmula para tabla de frecuencias para la varianza me va a quedar de la siguiente forma. Me queda de la siguiente forma. Para tablas de frecuencias. Así que var, la varianza, es igual al sigma al cuadrado. Me va a quedar igual a la sumatoria de los xi menos el x barra elevado al cuadrado por fi sobre n. Mejor. ¿Listo? Ahí está. Por el fi. Por el fi. Listo. Me vuelvo aquí en Excel. ¿Qué hago? Este. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Xi menos x barra elevado al cuadrado. Pero aquí ya tengo xi menos x barra. Mira, aquí está. Entonces, ¿qué hago? Selecciono esta. No importa si está en positivo o negativo, no importa, porque elevado al cuadrado ahora positivo. Elevado al cuadrado. Se aplica alt 94, símbolo de cuadrado. ¿Listo? Y enter. ¿Listo? Si usted no usa, que no tiene el símbolo de elevado ahí a la mano, no lo sabe calcular, simplemente ¿qué hace? Xi menos x barra, ¿dónde está? Aquí, entonces sería este, por el mismo.
lo multiplica 2 veces por el mismo. ¿Listo? En mi caso sería F5 por F5. Ya tiene esto. Y arrastra. Eso no le va a cambiar esto. Permite multiplicarlo por su respectiva frecuencia. Entonces va a ser 2.25 por su respectiva frecuencia. Aquí está. Le da Enter. Arrastra. Aplica sumatoria. 10.5. Aquí está la sumatoria. Verifiquemos 10.5. 10.5 ahí está. Y entonces la varianza va a ser igual a la sumatoria de esto. 10.5 dividido entre mi n. 10.5 dividido entre n. Ahí tengo. La varianza es de 1.5. Y la desviación estándar, el sigma, va a ser igual a la raíz. ¿Raíz de quién? De la varianza. Ahí está. ¿Listo? Ese sería, bueno, aquí el 1.02 es pequeño. Muy pequeño. Entonces digo que los datos son homogéneos, son muy parecidos entre estos. ¿Listo? Preguntas hasta acá, dudas hasta acá. Profe, la varianza que es que no la alcanza a ver, qué pena, profe. Listo, señor, la varianza. La varianza, mira, xi menos x barra, o sea, recuerdo mi fórmula. Xi menos x barra elevado al cuadrado por fi sobre n. Esto es por lo que estamos en tablas de frecuencia, entonces le multiplico el fi. Vengo a mi Excel, necesito el xi menos x barra, aquí está, es este. Necesito elevarlo al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cojo mi columna, mi casilla, al 94 para sacar el símbolo de elevado a la 2. Ahí está. ¿Listo? Y doy Enter. Ahí tengo mi valor. Arrastro ese valor. Ahí está. ¿Listo? Pero necesito multiplicarla por el FI. Cada uno de estos valores por el FI. Entonces, ¿qué hago? Tomo xi menos x barra elevado al cuadrado. O sea, aquí para mí es h4. Y lo multiplico por su frecuencia. Por 2. ¿Listo? Y le doy Enter. A 4.5. Aquí lo que hice para que me dé este 0.35, voy a tomar este 0.25 por su frecuencia por 3, 25 por 3, 2.25 por 2. ¿Listo? Sumo estos valores y me va a dar 10.5. Este 10.5 es la sumatoria de los xi menos x barra elevado al cuadrado por fi. ¿Listo? 10.5. Y ese valor lo divido entre n. ¿Quién es n? 10. Me vengo para acá, la varianza, y hago esta operación. 10.5 dividido en 10. Y eso me da 1.5. Esa es la varianza. Y la desviación estándar, que es la raíz de la varianza, simplemente le digo raíz igual raíz ¿de quién? De la varianza, que es 1.05. Cierro paréntesis, enter y 1.02. Ahí tengo mi desviación estándar. ¿Listo? Preguntas hasta acá, muchachos, preguntas. Preguntas. ¿Qué sitio? No, profe, ninguna pregunta. Listo. ¿No hay preguntas? Entonces, vea, este ejercicio más o menos así les podría aparecer en el parcial. ¿Listo? Yo le doy esto. Yo solo le voy a dar esto. ¿Va a ser en Excel? Si usted quiere hacerlo en Excel, Ah, listo, bienvenido sea. listo, bro. Las herramientas que usted utilice, o sea, ya consideración suya. Que el parcial es virtual, o sea, a mí que me interesa que usted pueda desarrollar pueda poner en práctica lo que hemos visto en clase, no es más. Por ejemplo, le va a aparecer esto a usted. XI por FI y un total y ya. Esto. Le digo, calcúleme estas medidas. Calcúleme el rango, la desviación media, la varianza del sigma. Es más, yo le ayudo aquí con la mediana. ¿Listo? Para que no haya error. Eso de, digamos, cuando yo les daba todos los datos así, y que usted tenía que construir la tabla de frecuencias y todo esto, ya pues sí, pues eso ya usted lo sabe hacer, pero digamos ya eso también lo sabe hacer Excel con un solo comando. Ya aprendió cómo.
Entonces, es más práctico que yo le dé solo esta información y usted me calcule y me interprete estas. Entonces, mire, son las 10:08 minutos, aquí, según mi reloj. Vamos a ver cuánto se demoraría usted haciendo un ejercicio así, sencillo, calculando esto. Ya obviamente que había habiendo calculado la media. Viene el rango, pues empecemos. Viene el rango. Recordemos, el rango es el valor más grande menos el valor más pequeño. El valor más grande, 21, menos el valor más pequeño, 15. Mi rango es de 6. Listo, perfecto. Necesito la desviación media. ¿Listo? No me acuerdo cuál es la fórmula de desviación media. Vengo y miro mi desviación media para tablas de frecuencia. Aquí está. La sumatoria de todos los datos menos el x barra por fi sobre n. Listo. Entonces primero necesito calcular xi menos x barra. A lo que me dé lo multiplico por fi. Listo. Construyo xi menos x barra. Entonces, ¿qué hago? Cojo cada dato, cada xi, aquí está, menos la media. Aquí está la media. Pero la voy a fijar para que al arrastrarla no se me mueva la casilla. Ahí está. Ahí tengo ese valor. ¿Listo? Como es en valor absoluto, no me dio negativo, pues listo, lo multiplico por menos 1. Por menos 1. Ya la tengo. Listo. Está acá. Ahí está. Aquí igual, entonces mire. Hasta ahí. Entonces, ¿cuál iría acá? Tiene que ir el 18 menos la media, este valor, lo fijo, para que no se me corra la arrastrada. Se va a enviar positivo, bien, está bien, y lo arrastro, ¿listo? X. Pero la fórmula me dice que es por el FI, mira, por el FI. Entonces, ¿qué necesito hacer? Este dato por el FI. Aquí está el FI. Es por 8. Y le doy Enter. Ahí está. Arrastro todos estos valores. Ahí tengo, listo. Y aplico la sumatoria. Ahí ya tengo 114. Entonces la desviación media aquí va a ser igual a esta sumatoria dividido entre el total de mis datos. Tengo el total de mis datos. 69. Le doy Enter. Mi desviación media es de 1.28. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se interpreta? La distancia de todos los datos respecto a la media en promedio es de 1.283676. Listo, ahí está. La desviación media. Me piden ahora calcular la varianza. Varianza, barra. Entonces, no me acuerdo la fórmula. Vengo y busco mi fórmula. Entonces, cuenten las fórmulas ahí a la mano. ¿Listo? Es xi menos el x barra elevado al cuadrado por fi sobre n. Entonces, primero que necesito es xi menos x barra. Listo. Una vez tenga eso, eleva al cuadrado. Y una vez tenga esa casilla, lo multiplico por fi y finalmente sobre n. Listo. Entonces, ¿qué necesito? Xi menos x barra elevado al cuadrado. Si se dan cuenta, este es el que xi menos x barra, mira, aquí está, xi menos x barra. No importa si es positivo o negativo, al elevado al cuadrado me da positivo. Entonces, ¿qué hago? Señalo este, xi menos x barra en valor absoluto, elevado al cuadrado, al 94, teclado, elevado a la 2. Cierro paréntesis. Arrastro este valor. ¿Listo? Pero la fórmula me decía que por FI, cuando se en tablas de frecuencia, es por FI. Entonces me vengo acá. Por FI. Este valor, que es el xi menos x barra elevado al cuadrado, aquí está, por FI. ¿Dónde está mi FI? Aquí está. Le doy Enter. Aquí está. Arrastro estos valores. Para que vean. ¿Listo? Selecciono mis valores. Le doy sumatoria. 215. Pongo aquí, selecciono. Y le digo, súmame. Opere, entonces la sumatoria de los xi menos x barra elevado al cuadrado por fi, que es este valor, dividido entre el total de mis datos. Aquí está. Y le doy Enter. La varianza es de 2.42. ¿Listo? Y ahora necesito calcular la desviación estándar, el sigma. ¿Qué es lo que hago? Raíz, bueno, en mayúscula, raíz
¿De quién? De la varianza. Aquí está, de este. Y le doy Enter. 1.55. ¿Listo? 1.55 respecto aquí a mis datos, que son de 15 y 16. Es pequeña. ¿Listo? Por lo tanto, digo que son homogéneos. Es decir, que son muy parecidos todos los datos entre sí. ¿Listo? Y ahí ya tengo. Ya hay que desarrollar un ejercicio. Calculé el rango, la desviación medida, la varianza y el sigma. Medidas de dispersión. ¿Listo? Ahí está. ¿Cuánto me demoré? Vean, 5 minutos. 5 minutos que lo ayuda el Excel. ¿Listo? Ya si fuera en tablero, o sea, escrito y todo eso con procedimiento, ya obviamente uno entiende, se demore más. Pero aquí el Excel nos ayuda mucho. Preguntas hasta acá, dudas hasta acá, muchachos. Inquietudes. No, profe. Listo. Hasta ahí entraría lo del parcial. Que sería este miércoles. Este miércoles 26, 9 de la mañana. ¿Listo? Yo voy a estar aquí todos en el salón. ¿Listo? Digamos, ustedes, si quiere, puede ingresar al salón y paralelo ahí en Cualquier el preguntita te la Sí. podemos hacer, ¿sí, profe? Claro, claro. Ah, ok, gracias. Sí, yo estoy ahí con ustedes en parcial. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud, yo estoy ahí en el salón. O sea, usted ingresa normalmente a clase y una ventana paralela. Usted presenta su parcial, no hay problema. ¿Listo? Es eso, bueno. Sus entrenadores me regalan nombre y código ahí en el chat, por favor, para dejar ahí registro. ¿Quieren que les comparta este documento de Excel o...? Sí, profe, sí, sí. Sí, profe. Listo. Entonces ya se los comparto por Telegram. ¿Alguien que no esté en el grupo de Telegram? ¿Todos aparecen ahí? Yo, profe. Yo, profe. Listo, entonces ya les comparto nuevamente el enlace para que se unan. No me cuelguen, no me cuelguen. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo. Todavía no se vayan. Esperen, déjame 5 minutos. Aquí les comparto el enlace para los que no están en el grupo de Telegram, para que se unan. Ahí está, entonces recuerden, ustedes descarga la aplicación Telegram, sigue ese enlace y demás. Listo, la ventaja de Telegram es que no hay cierta privacidad, entonces ya no, o sea, no va a compartir ni su perfil, ni su número telefónico, nada de eso. Listo, entonces ahí nos podemos comunicar, ¿listo?